Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a la Sala de Justícia de l'Ajuntament de Morella. Benvinguts i benvingudes a una nova cita a Morella. Una nova cita a Morella molt especial, ya que ens acompaña y le donem la benvinguda a Javier Sierra. Javier, bienvenido a Morella, bienvenido a la que es también tu ciudad. Javier, nacido en Teruel en 1971, como sabréis la mayoría, es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top 10 de los libros más vendidos en los Estados Unidos. Participa en diversos programas de televisión como Cuarto Milenio, fue director de la revista Más allá de la ciencia, presentador y director de programas de radio. Sus libros, como La cena secreta, son traducidos a diversas lenguas para muchos países. La dama azul, El secreto egipcio de Napoleón, Las puertas templarias son algunas de sus obras. Por tanto, estamos ante todo un referente en nuestro país y más allá. Javier Sierra tiene la capacidad de trasladarnos a otras épocas, a temas desconocidos, y lo hace con tramas vibrantes, en las cuales hay una investigación importante detrás, y sobre todo con descubrimientos apasionantes y sorprendentes. Pero además, Javier Sierra tiene una especial relación con nuestra ciudad, con Morella, y por eso nos hacía una especial ilusión tenerlo hoy aquí. Además, en un año especial como este 2014, que hablando de historia, conmemoramos el 600 aniversario de las Conversaciones de Morella, el encuentro entre el Papa Luna, San Vicente Ferrer y el rey Fernando de Antequera. Y digo que Javier tiene una especial relación con Morella porque parte de sus raíces provienen de aquí. De hecho, el viernes, cuando nos pusimos cara físicamente, Javier y yo, él, como buen investigador, como alma inquieta, lo primero que estaba haciendo era buscar la antigua casa familiar y dónde estaba el antiguo comercio de su abuelo. Porque la madre de Javier, Amparo, nació en una de las pequeñas joyas de la comarca dels Ports, en Chiva, y muy pronto vino a Morella. Ojalá en los próximos meses pueda venir a hacernos una visita. Su abuelo, el de Javier, fue relojero y regentaba una joyería-relojería en esta misma calle donde nos encontramos, en Segura Barreda, donde ahora se encuentra el estanco de Pepita. La casa familiar, que de seguro ya habrá ido a ver y visitar con buena compañía, se encuentra en la calle Entimoneda. Y antes de marchar a Madrid, gran parte de su juventud, de los primeros años de BUP, Javier los pasó en Vinaròs, donde además trabajó con los amigos de Radio Nueva, que por cierto nos trasladan un afectuoso saludo. Y sabrás, Javier, que en los pueblos, además del nombre que a uno le ponen al nacer, cada persona, cada familia es de casa tal, de casa cual. Pues bien, no sé si sabrás, pero como me han informado los viejos del lugar, tengo que decirte que provienes de casa Cagasiris. Creo, y es mejor que no hace falta traducirlo. Y bien, volviendo a la literatura, con el maestro del Prado, Javier nos trae otra forma de ver el arte, de pensar el arte, y de a través de él viajar a otras épocas y descubrir historias y mensajes sorprendentes, a través de mensajes ocultos o no tanto en cada uno de esos cuadros que aparecen en la novela. Una trama centrada en un lugar mágico, como es el Gran Museo del Prado, personajes conocidos con personajes sorprendentes y misteriosos. El prisma que nos da Javier desde una potente investigación para ver este mundo es fascinante y seguro que lo habéis disfrutado aquellos que hayáis devorado la novela y tantas otras obras de Javier. Al que no lo conozcáis aún, seguro que después de este Cita Morella os engancháis. Yo os lo recomiendo. Antes de dejaros con el protagonista de hoy, que no es otro que Javier, no puedo ni quiero pasar la ocasión para agradecer especialmente a dos personas que tienen una relación familiar y de amistad con él y que me han ayudado a que hoy Javier esté aquí y alguna de la información que os estaba comentando. Gràcies a Aure i gràcies a Rafa Pallarès, a Parretí, per la vostra col·laboració i el vostre granet d'arena perquè este acte a Cita Morella sigui una realitat. Gracias por todo, Javier, por haber hecho un hueco dentro de ese mare magnum que debe ser tu agenda y poder venir a Morella. Espero que os llevéis tú y tu familia un grato recuerdo de nuestra ciudad, que es también tuya, y también pedirte que vuelvas pronto.
Y ahora a disfrutar con las palabras de Javier, con una charla sorprendente, seguro que como sus novelas. Javier Sierra, el maestro del Prado, en busca de los secretos del arte. Muchas gracias y adelante, Javier. Buen día, buenos días. La verdad es que vuestro alcalde Ramsés me ha puesto en un brete porque después de desvelarme esto del Skagasiris creo que tengo una cuenta realmente pendiente con esta tierra, ¿no? Nada hay más importante que buscar las raíces de uno y probablemente nada hay más importante que sintonizarse con la fuente de la vida que es la madre de uno, ¿no? Por lo tanto, para mí el estar hoy en Morella, en la tierra de mi madre, es una ocasión especial. No he venido solo, he venido con mi mujer y mis 2 hijos pequeños porque he querido también que conocieran mis raíces y el lugar de donde vengo. Y visitando una ciudad como esta, como Morella, comparándola con la ciudad de mi infancia que es Teruel, me doy cuenta de algo que es muy importante y que me gusta compartir también con vosotros. Y es que vivimos rodeados de historia y de arte. No es algo que todos los pueblos puedan decir. Yo he viajado mucho por mi trabajo en estos últimos años por muchos lugares del mundo y la cantidad de patrimonio de miradas antiguas que nos observan desde las paredes, desde los templos, desde las esquinas de los castillos, son impresionantes, nos están dictando muchas cosas de nuestro pasado y creo que somos muy afortunados por eso. Mi charla, lo que quiero compartir con todos vosotros esta mañana, tiene que ver con esa mirada o con esas miradas que nos contemplan desde las paredes y creo que va a servir para que de alguna manera les perdamos miedo, porque quizá lo que nos ocurre es que no nos enseñan a dialogar con esas paredes, ¿no? Las vemos como algo del pasado, algo inerte, algo que no tiene que ver con nosotros y sin embargo es todo lo contrario. Nuestro ADN está ahí, en el arte, en la historia, en los monumentos, en las calles y es bueno que aprendamos a dialogar con eso. Así que os propongo un ejercicio. Es un ejercicio curioso que no va a arrancar en el Museo del Prado de Madrid, llegaremos a él, pero ese ejercicio va a partir de algo que a mí me fascina todavía más que el arte del Museo del Prado, que es el primer arte. Pensémoslo por un momento. ¿Cuándo se produjo ese salto en el que uno de nuestros antepasados, un sapiens, de repente se le ocurre acercarse a la pared de la gruta y pintar algo? Fue un momento verdaderamente extraordinario en la aventura humana. Nadie antes había plasmado en 2 dimensiones lo que estaba ocurriendo en la vida real. ¿Con qué propósito se hizo, no? Nosotros que vivimos aquí también en esta tierra rodeado de un arte prehistórico, hay cuevas como las de Vinromà que yo he visitado cuando era pequeño, estamos hablando de pinturas que tienen unos 10.000 años, forman parte de un momento del arte donde el arte ya estaba quizá desconectándose de su origen. El arte nace mucho antes, nace en España, nace en el norte de España, en la zona pirenaica, y nace en el sur de Francia, en el otro lado de los Pirineos, hace 40.000 años. Las primeras muestras de arte de la humanidad son las que aparecen justo en esta zona geográfica. Y es un arte en el que no sé si vosotros habéis reflexionado en alguna ocasión en estos términos, pero es un arte que no se hace para impresionar al otro. Esas primeras pinturas rupestres, como estas que vemos ahí en la pantalla, no están en la boca de las cuevas, no están iluminadas por el sol, están en lo más profundo de la caverna. A veces incluso en cavidades donde caben 2, 3 personas, donde uno tiene que arrastrarse para llegar, incluso hoy, hacia ese lugar donde está esa sala llena de bisontes o de animales sorprendentes. Y es un arte que solamente se podía contemplar a la luz del gran descubrimiento de hace 40.000 años, que es el fuego.
Solo a la luz de las teas, generalmente lo que se hacía era prender un hueso, el tuétano de un hueso, porque emite un humo que no oscurece. Solo a la luz de esos huesos encendidos uno podía contemplar aquellas figuras. Y bajo la luz no uniforme del fuego, porque sabéis que no es como la luz eléctrica, que es constante, es una luz intermitente, aquellas figuras parpadeaban, daban la sensación de moverse. En realidad, aquellas primeras imágenes del Paleolítico superior eran una especie de cine de nuestros antepasados. Y ahora imaginaros a un grupo de 2, 3 personas adentrándose por esas cavernas, arrastrándose por esas cavernas, y de repente pasando por delante de una sala. Vamos a imaginarnos que hay una estalagmita en el centro, que podía ser como esta columna que tenemos aquí, y que al pasar la antorcha por delante, la estalagmita proyecta una sombra contra la pared de atrás. Esto está en la cueva del Monte Castillo, en Cantabria. Sus pinturas se han datado en 40.700 años. Son las más antiguas hasta el momento que se hayan podido fechar. Y esa sombra que se proyecta contra la pared de atrás va moviéndose según se mueve la tea hasta acoplarse en 2 patas de bisonte pintadas por un artista anónimo hace miles de años, que están ahí como olvidadas. Cuando la sombra se coloca encima de las patas de bisonte, esa imagen se transforma en una especie de hombre bisonte, que es como un gran chamán, un gran sacerdote que sale de la profundidad de la cueva. Esto es un efecto especial del mundo antiguo. Era algo que se hacía para impresionar a los neófitos que entraban en esa cueva. Era un ritual sagrado. El arte no cumplía, por lo tanto, una función estética, sino una función mágica, sobrenatural, de buscar conmocionar al que lo contemplaba. Y aquí empieza nuestra aventura. Porque ese arte original que no fue concebido por el ser humano para ser estético, para ser superficial, para ilustrar una batalla o recordar el rostro de un gran guerrero, sino que tenía una función sagrada de profundizar en lo trascendente de la vida. Ese arte ha dejado su huella en un arte más reciente, que es el arte que vamos a visitar en el Museo del Prado. Y ahora pensemos en el arte no como un elemento para hacer bonito, sino como una puerta para intentar comprender el mundo del más allá. Porque ese arte de hace 40.000 años aparece a la vez, fijaos qué casualidad, entre comillas casualidad, yo no creo que sea, aparece a la vez que los primeros enterramientos de humanos de la historia. Los primeros enterramientos tienen 40.000 años, también se producen en toda esta zona de la cornisa cantábrica al sur de Francia. Son enterramientos donde por primera vez los difuntos de un clan son enterrados con su ajuar funerario, con armas, con ropas, con alimentos, porque tienen la sensación de que hay una vida después. Es decir, piensan que hay un más allá. El arte surge entonces, los enterramientos pensando en el más allá surgen entonces, las primeras religiones surgen entonces, porque forman parte de esa fórmula para tratar de averiguar qué hay después de la muerte. Y también surge la música. Los instrumentos musicales más antiguos son de esa época. Suelen ser tibias de animales con unas muescas, con unas rayas por las que se pasaba un palo y servían de carraca, o primitivos instrumentos de percusión, o flautas, esos mismos huesos perforados con agujeros. Por lo tanto, música, arte, enterramientos surgen a la vez. De alguna manera, hace 40.000 años, por alguna razón que no comprendemos, nos convertimos en lo que somos, en humanos. Es lo que se llama, en términos históricos, la explosión creativa del Paleolítico. Y de ese Paleolítico quedan huellas en nuestros días, quedan huellas en los grandes maestros del arte, quedan huellas en el arte del Museo del Prado. No sé si es posible que oscurezcamos un poco la sala, porque lo que quiero es que entréis en, desde mi punto de vista, la cueva rupestre más magnífica que tenemos en España, que está en el centro de Madrid. Se puede entrar con tacones, a diferencia de las cuevas rupestres del norte de Cantabria. Es este lugar, el Museo del Prado. Es un lugar donde unas pocas pinturas siguen cumpliendo la misma función de transformación, de puerta al más allá,
de estímulo, entre comillas, espiritual que cumplían las pinturas del Paleolítico. La primera de ellas es realmente sorprendente. Es una pintura ejecutada en el año 1500 en Centroeuropa. Nunca la vais a ver así en el Museo del Prado. Esa pintura en realidad es una puerta, en el sentido literal de la palabra. Es un tríptico que se abre. Este es el tríptico cerrado. Y en ese tríptico cerrado, el artista lo que trata es de plasmar el momento de la creación, sobre todo el tercer día de la creación según el Génesis. En el libro del Génesis se dice que Dios separa las aguas de la tierra al tercer día. Esa es la imagen que vosotros contempláis, es la esfera de la creación. Abajo está el suelo, arriba está el cielo, las nubes, abajo del suelo están los mares, y en una esquina, aquí, está el Creador. Fijaos qué pequeño es el Creador respecto a la creación, ¿no? El Creador es Dios Padre, con las barbas de anciano que les atribuían en ese tiempo. Fijaos, está sentado sobre un pollete de piedra, no sé si lo distinguís, con un libro, mostrando un libro. Ese es Dios, el Dios del Génesis, contemplando su obra al tercer día de la creación. La pintura estaba casi siempre cerrada cuando llega a España, porque cada vez que se abría, cada vez que se permitía la contemplación de la pintura, generaba escándalo. Generaba escándalo porque nunca desde la antigüedad clásica nadie se había atrevido a pintar tantos hombres y mujeres desnudos como los que tenéis ante vosotros. Es el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosco, y esta pintura seduce al rey Felipe II, que es el que la adquiere en una almoneda, en una subasta, y se la trae para el monasterio del Escorial, que en ese momento estaba construyendo. La llegada del cuadro a España genera muchos problemas porque es la España de Felipe II, la España ultracatólica, que de repente no sabe digerir muy bien esta especie de bacanal, de orgía que se ve en el panel central. Pero el confesor de Felipe II, el padre José Sigüenza, cronista de aquel tiempo, trata de explicar a la gente de la corte por qué el rey se ha enamorado de esta pintura. Y la justifica haciendo una interpretación que es la interpretación oficial de la pintura, que es la que os voy a contar. Según el padre José Sigüenza, en realidad se trata de una pintura de meditación. Mide 2 metros de alto, es decir, no es un cuadro chiquitito, es una tabla enorme. Es lo más grande que pintó Jerónimo Bosco en su vida. Y funciona de la siguiente manera según Sigüenza. Aquí tenemos a Adán y Eva con Dios Padre en el paraíso terrenal. Aquí, en la tabla central, la de la orgía, digamos, ¿no? Tenemos la consecuencia de haber expulsado a Adán y Eva del paraíso y la multiplicación de los hijos de Adán y Eva. Por lo tanto, somos nosotros, de alguna forma, pecadores. Por eso hay también escenas subidas de tono, eróticas. Es una especie de... El efecto sería en la literatura lo de las 50 sombras de Grey, ¿no? Esas son las 50 sombras de Grey del momento. Y la última tabla sería una advertencia. Si nosotros continuamos por el camino de la corrupción y del vicio, llegaremos al infierno, a la destrucción de la humanidad, que es lo que representaría la última tabla. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que la explicación del padre Sigüenza parece convincente, pero cuando uno empieza a fijarse en los detalles de la pintura, esa explicación empieza a tambalearse. Y surge ahí una lectura de esta tabla de Jerónimo Bosco verdaderamente sorprendente. Vamos al inicio, aquí. Adán y Eva, con Dios Padre. Reflexionemos. Adán y Eva son creados en el 6º día de la creación, según el libro de Génesis, antes del 7º día, que es el día del descanso, ¿no? Los crea Dios, pero el Dios que aparece aquí en el 6º día de la creación es distinto del Dios del tercer día de la creación. No es el anciano, cansado, sentado que hemos visto en el tríptico cerrado. Es un joven de cabellos claros, rubios, que está de pie, cogiendo de la mano a la mujer y conduciéndola a un hombre que tiene cara de susto, con razón probablemente, ¿no?
no es el mismo Dios. Hay algo ahí que no encaja, pero hay más cosas que no encajan. Veréis. Según el libro del Génesis, en el paraíso terrenal no existía la muerte, hasta que Adán y Eva ingieren la fruta prohibida del árbol prohibido y son expulsados del paraíso. La muerte, por lo tanto, no tenía lugar en el paraíso terrenal. Pero en esta tabla hay escenas de muerte que no deberían estar. Una de las más llamativas está aquí arriba. Vamos a ver, aquí arriba. Es, no sé si lo apreciáis, un león que está devorando una gacela, acaba de cazar una gacela. En la parte inferior incluso de la tabla vemos a un gato que también tiene entre sus fauces a un animalillo que ha cazado. Hay lagartos con 3 cabezas, que es un signo evidente en la iconografía del tiempo de corrupción. ¿Por qué el artista ha introducido estos elementos que no deberían estar en esa tabla? Bueno, lo que es muy interesante de esta tabla es que el artista ha decidido llamar la atención del que la contempla de una manera muy particular. Veréis, si trazáis una línea imaginaria, un aspa que junte las 2 esquinas de aquí y estas 2 de aquí, así, veréis que la X se cruza en el centro mismo del cuadro donde hay un punto. ¿Veis aquí en el árbol, este raro del centro, que hay un punto? Bueno, ese punto es el punto de fuga de la perspectiva de la pintura, y en ese punto de fuga hay una clave. ¿Veis que no es un punto? Es un agujero. Dentro del agujero, no sé si apreciáis lo que hay dentro, hay una lechuza. La lechuza no es un animal cualquiera. Esta tabla estuvo en el lecho de muerte de Felipe II en 1598. Cuando el rey muere en el monasterio del Escorial en septiembre de 1598, pide que le lleven este tríptico a su habitación. Casi no cabía, porque la habitación es muy chiquita, la del rey en el monasterio del Escorial. Cuando se lo despliegan, se queda con la mirada fija en esa tabla del paraíso. Y explica que él cree que esas figuras le van a acompañar al más allá. Bueno, pues hay una justificación para esa decisión del rey, y es esta lechuza. La lechuza es, en términos de la mitología griega clásica, un animal psicopompo. Los animales psicopompo son aquellos que, según la creencia del mundo clásico, acompañaban al alma de los difuntos al otro lado. Son animales capaces de ver en la oscuridad. Se asimilaba muerte a oscuridad, y por lo tanto los animales que eran capaces de ver en la negrura eran los animales psicopompos. La lechuza es el animal psicopompo de los griegos. Anubis, el chacal, es el animal psicopompo, el dios de los muertos de los egipcios, y así sucesivamente en todas las grandes culturas precristianas. El rey, por lo tanto, sabía que el cuadro tenía una función psicopómpica de meditación sobre el más allá, y ese más allá se abre ante el que lo meditaba, ante el que contemplaba el cuadro, en el centro de ese paraíso. Hay más cosas curiosísimas en esta pintura. Por ejemplo, en la tabla del infierno hay incluso chistes, ¿no? En la tabla del infierno todo está lleno de personajes de la vida social de la época del Bosco, y hay varios instrumentos musicales gigantes. Debajo de un laúd ha quedado atrapado un señor que tiene tatuado en el trasero, en los glúteos, una partitura que llamaban el Codex Glúteo. Solo, decían, para instrumentos de viento. Por supuesto, ¿no? Pero además hay algo que resulta muy chocante. Veréis, si vais al Museo del Prado y contempléis los cuadros del Bosco, veréis que todos están firmados por Jerónimo Bosco. Con caracteres góticos, se lee Hieronymus Bosch clarísimamente en todos. En todos menos en este. Este no está firmado. Bosco decidió firmarlo de otra manera. Al ser un cuadro coral con tantos personajes, decidió dar su rostro a uno de ellos. No es un rostro cualquiera. El Bosco utiliza para autorretratarse no la tabla del paraíso, no la tabla del centro, la tabla central, sino la tabla inexplicablemente del infierno. ¿Por qué utiliza Bosco la tabla del infierno para retratarse? ¿Y por qué se coloca él mismo como la cara más grande de todo el tríptico?
La cara más grande de todo el tríptico es esta de aquí. Es el hombre huevo, ¿no? O el hombre árbol. Mirad. Sin embargo, el Bosco, fijaos en él, no tiene miedo, no está asustado. Está en el infierno, pero no tiene el terror que se supone que debería tener un condenado, ¿no? Al contrario, parece un notario, ¿no? Está como contemplando lo que hay alrededor con mirada bastante serena. Solo se entiende esta pieza clave del Jardín de las Delicias si sabemos en qué creía Bosco. Y aquí entra lo interesante. Bosco no era un católico al uso. Bosco formaba parte de una secta centroeuropea que se conoció como los Hermanos del Espíritu Libre, que tenían una creencia muy particular. Era una secta milenarista, creían que el fin del mundo iba a llegar de manera inminente, y ellos defendían que no existía un infierno en el más allá, que nosotros ya estábamos en el infierno, que nuestro presente ya es el infierno, y que la única manera que tendríamos de escapar a ese infierno en el que vivimos sería intentando parecernos a Adán y Eva, a los primeros padres, antes de la ingestión de la fruta maldita, ¿no? ¿Cuál sería el método para parecerse a Adán y Eva? Y ahí es donde ellos entran a convertirse en herejes. Pues muy sencillo. Aquella gente decidía organizar sus ritos de tal manera que los neófitos, a medida que entraban en la secta, tenían que irse desnudando. Fueron los primeros nudistas de la historia. ¿Por qué? Porque recordad en el libro de Génesis lo que se nos cuenta. Cuando Adán y Eva ingieren de la fruta prohibida, lo primero que hacen es darse cuenta que están desnudos y corren a vestirse. Luego lo que tienen que hacer para neutralizar ese pecado es desnudarse. Claro, esto a la Iglesia, y más del 1500, no le cayó demasiado bien. Bosco se vuelve a autorretratar en la esquina inferior derecha del tríptico central. Ese vuelve a ser Bosco, este que sale de la cueva, y está señalándonos a una mujer. ¿Lo veis, verdad? Veis que la mujer sostiene una manzana. Es claramente una alegoría de Eva. Lo que la secta a la que pertenecía Bosco defendía es que una vez que todos hubiéramos vencido ese pudor y volviéramos a ser tan inocentes y puros como Adán y Eva en el paraíso, la humanidad daría origen a una nueva pareja que reiniciaría una nueva etapa de la humanidad, un nuevo Adán y una nueva Eva. Lo que está Bosco diciéndonos ahí es que esa nueva Eva está dentro de su secta, la está indicando, nos la está señalando. Este es un retrato de Bosco de 1572, ya hecho cuando Bosco había muerto. Es el Bosco anciano, pero os lo he puesto aquí para que comparéis el rostro con el de la cueva siendo más jovencito, y también para que os fijéis en un detalle. El retratista del Bosco, miradlo, lo que hace es colocar a Bosco con el mismo gesto, ¿lo veis? El mismo dedo que tiene en el Jardín de las Delicias. Son esos los pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver o a la hora de tratar de entender un cuadro, ¿no? Vamos a cerrar el Jardín de las Delicias y vamos a avanzar en la época en la que nos estamos moviendo. Veréis, unos años después de la muerte del Bosco, aparece un pintor extraordinario en la misma región europea que toma inspiración en las pinturas de Jerónimo Bosco. Es un joven que se llama Peter Bruegel, luego lo llamarán el Viejo porque es el primero de una dinastía de pintores, pero siendo niño Peter Bruegel trabaja en una imprenta que hace estampas del Jardín de las Delicias del Bosco. Es decir, él se familiariza desde muy jovencito con la iconografía de Jerónimo Bosco. Las pinturas de Peter Bruegel el Viejo son todas pinturas muy animadas, muy vívidas, muy felices. Escenas de la vida doméstica, gente patinando, mercados. Pero en la última etapa de su vida, en sus últimos 2 años, hace 2 tablas terroríficas. Una que no está en el Museo del Prado, que se llama Dule Griet, y esta, que es el Triunfo de la Muerte, que está en el Museo del Prado. Esta en particular es la clave para entender cómo se transmitían las creencias heréticas en aquel tiempo. La secta de Jerónimo Bosco, los Hermanos del Espíritu Libre, que se conocieron como los Adamitas, fueron represaliados por la Iglesia.
se extinguieron. Pero un grupo de ellos pervivió y dio pie a otra secta, 50 años más tarde, que se conoció con el nombre de la familia Caritatis, la familia del amor. Esa secta creía en lo mismo que la anterior. Creía que el fin del mundo estaba cerca, que esto era el infierno y que a posteriori habría un renacimiento, una nueva especie humana que, reiniciaría el camino de la salvación gracias a Jesús, porque habría un retorno de Jesús, ¿no? Lo que no os he dicho, perdonadme que se me ha olvidado, de la tabla anterior del paraíso, ese hombre joven que está con Adán y Eva, no es Adán y Eva, no son Adán y Eva, son la nueva humanidad que estaba esperando el Bosco. No es Dios Padre, es Jesús, porque ellos creían que Jesús reaparecería y guiaría a la nueva humanidad durante 1000 años. El título original que tuvo el Jardín de las Delicias, que no se llamó nunca el Jardín de las Delicias hasta llegar a España, era el Reino Milenario. El Reino Milenario es el reino que se esperaba que llegaría. Sería un reinado de 1000 años de Jesús con la humanidad, donde nos convertiríamos en seres puros, ¿no? Bueno, pues de alguna manera esa creencia se traslada a Peter Bruegel el Viejo. Peter Bruegel el Viejo pinta esta imagen que es verdaderamente desoladora, ¿no? Vemos cómo los ejércitos de la muerte, porque todo esto son esqueletos que vienen desde los confines del mundo, van arrasando toda la tierra, la van esquilmando, no hay ni rastro de vegetación, como veis en la parte de atrás, todo está yermo, estéril, al paso de los ejércitos de la muerte, y esos ejércitos de la muerte, que van con máquinas incluso de guerra, están empujando a los últimos hombres vivos hacia esta especie de cajón, no sé si lo apreciáis, que está aquí. Hay aquí una trampilla, aquí arriba, de tal manera que cuando los ejércitos de la muerte terminen de empujar a los últimos hombres vivos, la trampilla caerá y se habrá extinguido la humanidad. Es una obra difícil de comprender, porque la secta a la que pertenece Bruegel, esta familia del amor, la heredera de la familia de los adamitas del Bosco, creían que había una esperanza después de la muerte, pero aquí en este cuadro parece que no hay esperanza. En realidad sí está, pero está codificada. Hay una manera de ocultar un mensaje en esta pintura que os voy a explicar. Esta pintura, de 1562, bebe de una tradición de pinturas que vosotros en Morella conocéis muy bien. Probablemente sois de los pocos lugares en España que tenemos danzas de la muerte, ¿no? O danzas macabras. Las danzas macabras fueron muy importantes en Centro Europa. Eran pinturas que se podían encontrar en cualquier parroquia, de tal manera que el fiel, cuando entraba en la iglesia y veía los grandes murales donde veía a su obispo, a su rey, a sus cortesanos, etcétera, bailando con esqueletos, se les estaba recordando a los fieles que daba igual la riqueza, el poder, la gloria que uno ostentara en vida, que al final la muerte nos iba a igualar a todos, ¿no? Ese es el sentido profundo moralizante de las pinturas de la muerte. Fueron muy famosas en Centro Europa. En España menos, hay pocos ejemplos, este de Morella es el mejor. Hay otro, por ejemplo, en el Parador de Alcañiz, que si tenéis ocasión de ir a ver, también está ahí representado, pero no hay muchos más. Fueron tan famosas que cuando llega la imprenta a Europa, los grandes artistas que trabajaban en imprentas crean los primeros tipos de imprenta, las letras, inspiradas en esos alfabetos, en esos triunfos de la muerte, digamos, o en esas danzas macabras, y se inauguran así alfabetos completos que se llamaron los alfabetos de la muerte. El más famoso alfabeto de la muerte que existe es el de Hans Holbein el Joven, hecho unos 30 y tantos años antes de la pintura que os he mostrado antes, del triunfo de la muerte de Bruegel. Pues bien, se da la circunstancia, ya veréis qué interesante, que algunos de los esqueletos más notables del triunfo de la muerte de Bruegel tienen su equivalencia en los alfabetos de la muerte populares en aquel entonces. Comparad ese esqueleto con la letra T del alfabeto de Holbein. Veréis que hay en ambas imágenes unos esqueletos. Uno tiene una máscara teatral, el de Bruegel se ve muy bien, los otros también están enmascarados y derraman sobre la letra T derrama sobre un difunto o sobre un candidato a la muerte
un agonizante, derrama un líquido de un recipiente, que es exactamente lo mismo que está haciendo el esqueleto de Bruegel. Es una metáfora de la fugacidad de la vida. El agua es el líquido vital, derramarlo es lo que nosotros hacemos cada día, sin darnos cuenta, ¿no? Derramamos nuestra vitalidad. Aquí tenemos otro señorín, otro esqueleto, que está marcando el ritmo de toda la escena, que se puede comparar con la letra A del alfabeto de Holbein, donde también un esqueleto está marcando el ritmo. Los paralelismos son tan extraordinarios que incluso, si os fijáis bien, detrás de esta escena hay una especie de montaña de cráneos que son los mismos que vemos detrás de este esqueleto. Pues bien, si juntamos los distintos esqueletos que hay importantes en el triunfo de la muerte y los convertimos en las letras que le corresponden, obtenemos una palabra. Y la palabra tiene que ver con el mensaje profundo de la secta a la que pertenecía Peter Bruegel, a esa secta de la familia Caritatis. De alguna manera, el artista lo que había hecho es escribir con imágenes. Era un código que no todo el mundo conocía, pero los miembros de la secta obviamente lo conocían y cuando veían esa imagen la identificaban. Luego hay cuadros en el Museo del Prado que contienen que contienen mensajes escritos. Lo único que hay que es tener las nociones para aprender a leerlos. ¿Cuál es el mensaje de Peter Bruegel en el Triunfo de la Muerte? No os lo voy a decir, está en el libro y eso no os lo puedo contar. Pero está asociado a ese mensaje profundo de la secta. Ahora bien, lo que a mí me decide a escribir El Maestro del Prado y a buscar esos cuadros que sirven como puerta al más allá o como instrumentos de meditación para el más allá, es esta pintura. En las pinturas rupestres de hace 40.000 años, los que pintaron esos bisontes en las paredes o esas escenas en las que se ven animales, serpientes, caballos, en fin, se ven todo tipo de criaturas, no están pintando hace 40.000 años escenas de caza. En realidad lo que están pintando son el alma de esos animales. De alguna manera, ellos habían descubierto por un acto artístico una cosa que era mágica. Ellos podían paralizar, petrificar la vida del exterior sobre una pared. Y probablemente ese fue el sentido último de las pinturas rupestres. Ellos se acercaban a esas pinturas en un acto ritualizante para tratar de dominar la naturaleza. Pintaban el alma de las cosas, no las cosas en sí. Bueno, pues eso de pintar el alma de las cosas lo vuelvo a encontrar de manera casual en esta pintura. Esta pintura tiene 3 metros de alto. Fue la obsesión de Carlos V, del emperador Carlos V. Cuando Carlos V decide abdicar y entregar su trono a su hijo, a Felipe II, y retirarse al monasterio de Yuste a pasar los últimos años de su vida, lo que está haciendo es un acto de responsabilidad cristiana, ¿no? Él no lo hace solo por política, él lo hace porque ha crecido rodeado de las danzas de la muerte y sabe que aunque es emperador, cuando muera, si su alma está llena de pecado, como lo está, porque por eso ha ejercido la política con guerras y con todo tipo de actitudes que mancillan el alma, él decide que va a pasar los últimos años de su vida limpiándose el alma de los pecados. Por eso se retira. Y encarga para ese retiro, para esa limpieza del alma, una, entre comillas, tabla de gimnasia para purificarse. Esa tabla de gimnasia es este cuadro. Un cuadro que le encarga a Tiziano. Tiziano ha sido su retratista desde que era joven. Es el que le ha retratado con el caballo en el famoso retrato ecuestre de la batalla de Milberg. Es también el retrato primero de Carlos V al lado de un dogo maravilloso que también está en el Museo del Prado. Pero le pide este último esfuerzo. Tiziano tiene 77 años. 77 años en 1500 es mucha edad. Y piensa que el pobre Tiziano se va a morir de un momento a otro y le mete mucha prisa para que pinte esta obra. Pero Tiziano no solo no morirá con 77, morirá con casi 100, es un caso extraordinario, pintando, ¿no? Él sobrevivirá a Carlos V. Le entrega esta pintura, que está hecha con las instrucciones precisas del emperador, en la que se ve, fijaos, en la parte superior del lienzo, a Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad.
Es la gloria, es la puerta al más allá. Y en la parte inferior a los principales personajes de la tradición cristiana. Vemos a Moisés aquí, veis que tiene las tablas de la ley, una aquí y otra aquí. Vemos a Noé, que sostiene una réplica del arca, incluso se ve la paloma con la rama de olivo en el pico. Vemos a San Juan Bautista vestido con sus harapos, a la Virgen que está con ese manto azul mirando de soslayo hacia nosotros como intermediaria entre la Santísima Trinidad y los fieles. Pero, atención, en una esquina de la pintura vemos algo realmente tremendo. Vemos a Carlos V. ¿Veis? Este es Carlos V, pero no como emperador. No tiene corona, no tiene armadura, no tiene las armas o los distintivos de su poder terrenal. En realidad es Carlos V que ha pedido a Tiziano que lo represente como muerto, como difunto. Es el alma de Carlos V que está implorando entrar en la gloria. Le pide que lo pinte cubierto con una sábana, que es como finalmente sería enterrado Carlos V. Y le pide a Tiziano que lo retrate encabezando un pequeño cortejo con su familia. Detrás de él está Isabel de Portugal. Se me ha ido. Bueno, detrás está Isabel de Portugal, que es la esposa de Carlos V, que había muerto muchos años antes. Detrás incluso está su madre, Juana la Loca, y su hijo, Felipe II. Todos pidiendo permiso para entrar en el más allá, todos cubiertos con sábanas blancas. No son, por lo tanto, retratos de la familia real, son retratos del alma de la familia real. Estaban pintando en 1551 lo mismo que los pintores de las cuevas rupestres. Así que a partir de ahí yo me pregunto cuántas otras pinturas de almas, de espíritus, hay en un museo como el Prado. Y me llevo una sorpresa tras otra. Hay muchas pinturas de almas en el Museo del Prado. Algunas muy curiosas, muy llamativas, que nos cuentan historias, como esta. En 1483, Sandro Botticelli escribe El infierno de los amantes crueles, que es un pequeño cuento... estoy liándome. En 1483, Botticelli pinta esta tabla inspirada en un pequeño cuento de Boccaccio del Decamerón, escrito 100 años antes. Ese cuento cuenta una historia, que es la historia de un joven de Rávena que se llama Anastasio, que... se enamora de la hija del rico comerciante de la ciudad. Y en el siglo XIV ocurre algo muy atípico, y es que la hija, pese a que el chico es un chico de buena familia, decide que ese chico no es para ella y lo desprecia. El joven, herido en el honor, y viendo que esa es una herida irreparable en la comunidad, decide irse a un bosque a las afueras de Rávena a suicidarse, a quitarse la vida. Anastasio entra en el bosque, que es lo que vemos aquí, entra en el bosque, cabizbajo, decidido a suicidarse. Y cuando está a punto de hacerlo, aquí lo volvemos a ver, es como una secuencia de cómic, ¿no? Cuando está a punto de hacerlo, irrumpe en el bosque algo que él no se esperaba. Un jinete a caballo, espada en ristre, persigue a una muchacha semidesnuda contra la que lanza sus perros de caza. En la siguiente escena, que también está en el Museo del Prado, el jinete ha alcanzado a la mujer, le ha dado muerte, le ha abierto la espalda, le ha roto las costillas, le ha arrancado el corazón, se lo ha dado de comer a los perros que están aquí devorando el corazón de la muchacha. Y claro, tenéis que imaginaros la cara de Anastasio, ¿no? Se queda como diciendo, ¿aquí qué pasa? Anastasio, no pudiendo huir, establece un diálogo con el asesino y le pregunta, ¿pero por qué haces esto? Y el asesino le dice, bueno, tampoco es para tanto. Yo esto lo hago cada viernes, desde hace 300 años. Y le cuenta una historia. El jinete le dice, hace 300 años esta chica me repudió. Y yo, no pudiendo con mi vida, me vine a este bosque y me quité la vida. Y Dios decidió castigarnos a los dos. A mí por suicidarme y a ella por repudiarme. Y nos castigó a perseguirnos eternamente en este bosque y a aparecernos cada viernes en recuerdo de ese acto inmoral. Que es justo lo que vemos aquí detrás del cuadro, ¿lo veis? Que está el jinete otra vez con el mismo caballo persiguiendo a la misma doncella en ese bucle eterno fantasmal en el bosque de Rávena. Claro, Anastasio se ve inmediatamente identificado con la desgracia del jinete fantasma.
y decide no suicidarse. Es más, decide aprovechar esa información privilegiada en su beneficio y se le ocurre un ardid que es tremendo. Decide invitar a la chica que le ha despechado, digamos, que le ha despreciado, a su familia, a una merienda campestre, a ese bosque, al siguiente viernes. Así que, una vez que montan las mesas y montan el gran banquete en medio del bosque, a la hora en punto, porque eso sí, los fantasmas son muy puntuales, vuelve a irrumpir el caballero, la muchacha y los perros en la escena, en medio de la fiesta, asustando a todo el mundo. A todo el mundo, menos Anastasio, lo veis aquí, ¿verdad? Que está en medio de la escena con los brazos abiertos, dirigiéndose a su chica y diciéndole: ¿ves lo que te puede pasar si me rechazas? Hay una cuarta tabla que no está en el Museo del Prado que cierra este ciclo. En esa tabla se ve a la chica y a Anastasio casándose. Es decir, que Anastasio, gracias a un fantasma, consigue su objetivo. Lo que no se explica nunca en el Museo del Prado ni en ninguna parte, pero que es el colofón a esta historia, es que esas 4 tablas de Sandro Botticelli nunca fueron pensadas por Sandro Botticelli para estar colgadas en una pared. En realidad eran los 4 lados de un arcón ropero renacentista soberbio, hoy desmontado, claro, regalo de bodas de un suegro a su nuera. Atención, ¿eh? Si os fijáis o recordáis el fantasma de Sandro Botticelli, es decir, el jinete, y también el fantasma de la muchacha, hay un detalle que es muy llamativo desde los ojos de alguien del siglo XXI, ¿no? Y especialmente si veis Cuarto Milenio. Y es que esos fantasmas no tienen aureola, no tienen un brillo especial. En realidad parecían personajes naturales, ¿no? Es decir, Botticelli pinta lo sobrenatural como natural. Es un paso de gigante en la historia del arte. Quien le da el impulso definitivo a ese paso, a esa manera de pintar lo sobrenatural como natural, es Rafael Sanzio. Rafael, el gran Rafael, muere muy joven pintando esta imagen que vosotros contempláis aquí. Se llama La Transfiguración. El original de La Transfiguración está en los Museos Vaticanos de Roma. Esta es una copia de taller muy buena que tenemos en el Museo del Prado. Es la pintura más grande del museo, tiene 4 metros de alto, nunca se ha movido de la sala en la que está porque no se atreven, es colosal. Y muestra esta idea de pintar lo sobrenatural como natural. Fijaos, si esta pintura fuera medieval, ese Jesús elevándose hacia las alturas en la Transfiguración estaría probablemente dentro de una mandorla, dentro de esa especie de nuez que separaba, era un código visual, separaba lo sobrenatural de lo mundano. Aquí no, aquí lo que hace Rafael es imaginarse esa transfiguración de Jesús en el monte Tabor, rodeado de Moisés y de Elías, casi como si fuera algo que estuviera pasando de verdad. Parece Superman, no parece Jesús, ¿no? Y es un momento revolucionario, como os digo, en la historia del arte. Pero hay un código ahí muy llamativo, que da mucho que pensar sobre lo que creían los artistas en aquel tiempo. Fijaos en la parte de abajo, donde están los discípulos discutiendo, ¿no? Fijaos bien, porque hay una animada discusión, un debate, algunos están señalando, tal, pero ninguno parece enterarse de lo que está pasando en el monte Tabor, ¿no? En el monte de la Transfiguración. Veis que ninguno está mirando directamente. Algunos, pues, vemos una separación clara entre lo que hay arriba, que es lo divino, y lo que hay abajo, pero fijaos, por ejemplo, aquí Bartolomé está señalando hacia arriba, pero no está mirando, está señalando como por chiripa, ¿no? Hay, en cambio, otras manos que nos están indicando a dónde tiene que mirar quien contempla este cuadro. Hay que mirar este cuadro como si fuéramos niños, ¿no? Dejándonos llevar por las señales de ese tipo. Y si nos dejamos llevar por ellas, llegaremos a cosas curiosas. Mirad. Hay alguien en esta pintura que no debería estar. Si leéis el pasaje evangélico dedicado a la transfiguración de Jesús, veréis que allí no se menciona en ningún momento la presencia de una mujer. Y sin embargo hay una mujer en primer plano, la veis, ¿verdad? Que está ahí arrodillada.
Mirad la mujer. La mujer es la que más insiste en la dirección en la que debemos mirar. ¿Veis que tiene los dos índices señalando? Esa mujer que no debería estar ahí, según las notas de Rafael Sanzio, es una diosa pagana. Es una escena de la transfiguración del Señor y hay una diosa pagana. Esa diosa pagana no es una diosa cualquiera, es la diosa Sofía, la diosa de la sabiduría. De alguna manera nos está diciendo que siguiendo la sabiduría, siguiendo a Sofía, vamos a encontrar la clave de interpretación de esa pintura. ¿A quién está señalando todas las manos del cuadro menos la de Bartolomé que indica hacia arriba? Están todas señalando a este niño de aquí. Es un niño de unos 11 años que tiene un brazo hacia arriba y otro hacia abajo, pero tiene otra característica que la estáis viendo ya. Realmente es el único que está viendo las dos escenas. ¿Veis los ojos que tiene el niño? ¿Veis la mirada estrábica? ¿Veis que tiene un ojo mirando hacia el cielo y otro mirando hacia la tierra? De alguna manera nos está diciendo que ese niño, al que han llamado al pobrecito de todo, han dicho el endemoniado, el epiléptico, el loco, bueno, pues ese niño en realidad es un visionario. Rafael Sanzio se hizo muy amigo en su vida del bibliotecario del Vaticano. Accedió a textos que no eran los textos comunes del tiempo. Ese bibliotecario se llamaba Tommaso Inghirami y le proveyó de multitud de informaciones. Él era un neoplatónico. En aquel tiempo había un gran debate intelectual, no eran los debates del Sálvame de ahora, ¿no? Eran debates de otro calado. En aquel tiempo se habían traducido por primera vez al latín los textos de Platón. Estamos hablando del Renacimiento, ¿no? Y en esos textos de Platón, del siglo IV a.C., descubrieron los intelectuales de Roma que toda la moral cristiana ya estaba en esos textos. Es decir, de alguna manera Jesús había adaptado la moral platónica a su enseñanza. Y esto era muy chocante porque pensaban que Jesús era una cosa novedosa, absolutamente novedosa, ¿no? Era una gran revolución. Luego, incluso en el seno de la Iglesia había un gran debate sobre si Jesús tenía un mensaje original o no lo tenía tan original y provenía del paganismo de la época precristiana. Pues bien, el bibliotecario del Vaticano era de los que creía que había que prestar atención a Platón porque ahí estaba la enseñanza madre, la célula madre de nuestra moral, ¿no? Y esa célula madre implicaba otras cosas. Los griegos, por ejemplo, creían en su manera de entender la filosofía que para conectarse con la esfera superior, con lo divino, con el mundo de los dioses, había que tener una actitud especial, que se parece mucho a los trances, a lo que hoy llamamos los trances. De hecho, mucha gente en aquel tiempo acudía a los oráculos, eran lugares donde había emanaciones de gases alucinógenos, ¿no? Y tóxicos. En esos oráculos la gente perdía la conciencia y en ese estado de duerme-vela o de ensoñación extraña tenían sueños o visiones que le parecían que procedían de lo supremo, ¿no? de lo divino. Los neoplatónicos defendieron que a través de los trances, los místicos, los visionarios, los locos, etc., se podía acceder al mundo superior. Eso es lo que está pintando aquí Rafael. Pero es que mirad, este es el retrato de Tommaso Inghirami, hecho por el propio Rafael Sanzio. ¿Veis la mirada que tiene? ¿Veis que también es estrábico? ¿Veis que de alguna manera el propio Rafael, cuando pinta al que le hablaba de estas cosas, de los trances, le pone con los ojos distorsionados para subrayar que es esa mirada especial, la del trance, la que permite el acceso al más allá? Y ahora una reflexión. ¿Y si lo que ocurría en las cavernas prehistóricas, en la de nuestros primeros pintores, era eso? ¿Y si de repente, aislados del mundo exterior, ellos ingerían alguna sustancia o bebían alguna cosa, entraban en las cuevas con la llama y creían que aquellas imágenes cobraban vida y tenían comunicación con el más allá? Esto es algo que es más que una mera especulación. Los paleoantropólogos hoy empiezan a tener la noción de que quizá ese salto, esa explosión creativa que antes os hablaba, que se produce hace 40.000 años, pudo haberse debido a la ingestión de sustancias que expandieron nuestra conciencia. Accidentales.
el monte, los robellones que tenéis aquí, ¿no? Están llenos, no los robellones, pero otras setas, están llenos de sustancias alucinógenas que pudieron haber creado una auténtica conmoción en el cerebro de aquellos primeros sapiens, y de ahí nacieron muchas de las cosas que hoy tenemos, ¿no? El arte, la música y tantas otras cosas. ¿Y si la cosa fue por ahí? ¿Y si la ingestión de la manzana de Adán y Eva fuera una metáfora de la ingestión de una sustancia de ese tipo? ¿Y si fueran metáforas todo? Bueno, todo esto son elementos que desde luego forman parte del universo del debate que abre el Maestro del Prado. Pero el Maestro del Prado tiene algo más. Hay muchos códigos en las pinturas que no hemos sabido ver. Hay uno que no me resisto a compartir con vosotros, que tiene que ver con esta obra maestra del Prado. Es el retrato de cardenal de Rafael. En sí mismo es un misterio. ¿Por qué lo llamamos así, retrato de cardenal, cuando deberíamos decir retrato del cardenal X, fulanito? Hay muchos cuadros en el Museo del Prado que son un misterio. El caballero de la mano en el pecho. Bien, pero ese caballero tendría un nombre y unos apellidos, el pobre, ¿no? No sabemos quién fue. Se ha perdido la noción de la identidad de muchas de estas imágenes maravillosas. ¿Quién fue este cardenal? En la novela, en El Maestro del Prado, propongo una solución. Y es toda una conspiración de Estado de aquella época. Veréis, unos años antes de pintarse esa pintura, Sebastiano del Piombo pinta al cardenal Bandinello Sauli en ese retrato que veis, en este que tenéis ahí a la izquierda. Esa pintura muestra a un hombre que es igual que el retrato de cardenal de Madrid, pero fijaos, es un retrato especial. El cardenal Sauli era lector de libros de profecías, y uno de esos libros de profecías hablaba de la llegada inminente de un papa angélico que eliminaría a los enemigos de la cristiandad, que en ese momento eran los turcos, los musulmanes en el Mediterráneo. Bandinello Sauli, cuando lee ese libro profético, que es un libro del siglo XII-XIII, él se cree llamado a ocupar ese puesto de papa angélico y urde una conspiración para acabar con el papa que está en el trono, que le molesta, obviamente, que es León X. Así que organiza un golpe, un intento de envenenamiento de León X, pero León X le descubre y lo encarcela a él y a sus cómplices en el castillo Sant'Angelo. ¿Qué ocurre? Y esto ya es digamos, la parte de la especulación histórica. Muy probablemente ese cardenal traidor lo que generó de manera inmediata fue el que descolgaran sus imágenes del Vaticano. Una de esas imágenes es ese retrato de cardenal que tenemos en Madrid, que se malvendió porque no querían tener la imagen de ese pirata colgado en los pasillos de San Pedro, ¿no? Pero fijaos el retrato que Sebastiano del Piombo le hace a Sauli. Este retrato se pinta cuando él lee ese libro profético. Y él se postula en esa pintura como el Papa angélico. ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Veis que tiene una campanilla aquí? Esa campanilla es signo de profecía, sirve para anunciar. Y veis que la campanilla está delante de una Biblia abierta. Esa Biblia abierta está abierta por el final del Evangelio de Lucas, lo sabemos por los grabados que tiene. El libro profético en cuestión que anuncia al Papa angélico se presentaba a sí mismo como la continuación del Evangelio de Lucas. Luego, de alguna manera está diciendo, atención, el Evangelio de Lucas tiene una continuación donde se habla de mi llegada. Y ahí está el Papa angélico. Ese es, digamos, el esquema iconográfico. León X atrapa al conspirador, a Bandinello, lo encarcela y del castillo Sant'Angelo saldrá con los pies por delante, lo envenenará. Es decir, morirá él y sus secuaces dentro del castillo Sant'Angelo. Pero atención a la jugada maestra de León X. Le pide a Rafael que le pinte un retrato. Es el famoso, enormemente famoso retrato de León X de Rafael Sanzio. Es una de las obras de arte maestras del Renacimiento. ¿Y cómo se pinta León X? Se pinta como papa angélico, ya que sabía que el origen de la conspiración contra él era sustituirle, porque él no era el Papa angélico. Dice, un momento, ahora me presento yo como Papa angélico. Y hace este retrato, que es un retrato de propaganda, imitando
al retrato de su asesino o de su intento, de su candidato asesino, ¿no? Se pinta sentado, ¿lo veis? Igual. Ay, no se me ha ido la imagen, pero bueno, lo habéis visto, con la campanilla delante y con la misma Biblia delante. Luego, atendiendo a esa clase de símbolos, uno entiende incluso las grandes conspiraciones de la historia. Esta es la gran lección, ¿no?, de este libro. Yo lo que he escrito es una novela, es decir, hay una trama donde se habla de cosas que a mí me pasaron en mi juventud en el Prado con un maestro que me enseñó a interpretar estas cosas. Eso ocurrió realmente, no es imaginación, pero hay otras que sí que lo son. Pero lo he contado en clave de novela y no en clave de ensayo por una razón que vosotros vais a entender muy bien. Y es que esto que yo os he contado en clave de datos y que os puede interesar más o menos, os resonará más o menos, muy probablemente mañana lo recordaréis al 50%. Y muy probablemente dentro de 2 meses casi os habréis olvidado de ello. En cambio, al contároslo en forma de relato en mi libro, en una novela, en un cuento largo, lo seguro es que os vais a acordar de ello. Nuestro cerebro funciona así, no nos acordamos de los datos. No sabemos que llevaba el diario El Mediterráneo ayer en la portada. Sin embargo, nos acordamos, pues no sé, de la serie Dinastía, los más mayores, ¿no? Que veíais en televisión hace muchos años a mediodía. Pues seguramente os acordáis de las líneas maestras de eso. Porque todo lo que implique emoción, relato, historia de personajes, en nuestro cerebro se queda. Lo que implique dato puro, no. Por eso nuestros antepasados inventaron los mitos. Los mitos no son sino el esfuerzo de una época donde no existía la imprenta ni los métodos de registro que hoy tenemos para que de generación en generación las historias fueran llegando y dentro de las historias las moralejas de las historias, que eran lo importante. El Maestro del Prado es un cuento con moraleja que enseña algo fundamental, que al arte hay que acercarse con ojos de niño, con ojos interrogativos. Hay que preguntar por qué señala ese personaje en tal dirección, por qué miran los personajes en una dirección o en otra, por qué los colores de la ropa son así y se vuelven a repetir allá. El que se interroga con ojos de niño delante de las obras de arte conseguirá entenderlas, conseguirá leerlas y conseguirá que su alma se estremezca, que es al fin y al cabo lo que busca el arte de verdad. Gracias.